27 de julio de 2016, la noche más linda del mundo para el hincha de Atlético Nacional junto al 31 de mayo de 1989, las dos fechas más gloriosas para el verde paisa y una de las mejores páginas para el fútbol profesional colombiano. Hoy se cumplen 10 años de la segunda consagración para el Rey de Copas en el torneo más importante del continente, la Gran Copa Libertadores de América. Y aquí en el Gabinete Futbolero vamos a repasar el largo camino que tuvo que recorrer el equipo antioqueño rumbo a su última gran participación internacional, así que ponte cómodo porque comenzamos. El verde no llegó a la Copa Libertadores 2016 así como así. Antes de ello tuvo que sufrir varias eliminaciones e incluso perder finales. Fue todo un camino y un proceso que inició en 2011 cuando el verdolaga retomó el camino de los títulos, ya que entre 2008 y 2010 Nacional se fue en ceros. Desde su bicampeonato de liga en 2007, los paisas no alzaban ningún trofeo hasta que en 2011 retomaron su costumbre de campeonar cuando vencieron por penales a La Equidad por el torneo Apertura. Allí consiguió la estrella 11 y su único título del año, lo que fue un punto de partida para volver a ganar títulos año a año y claro, volver a disputar la Copa Libertadores en 2012. En 2012 el verde volvió a competir en el continente, disputó la Copa Libertadores donde quedó eliminado a manos de Vélez Sarsfield en octavos de final. En 2013 jugó la Copa Sudamericana donde quedó por fuera a manos de Sao Paulo en cuartos de final. En 2014 vivió uno de sus años más competitivos, ya que jugó la Copa Libertadores donde cayó sorpresivamente ante Defensor Sporting en cuartos de final y en la Copa Sudamericana logró llegar hasta la gran final, donde infortunadamente cayó ante un gran River Plate comandado por Marcelo Gallardo. En 2015 disputó la Libertadores y quedó eliminado ante Emelec en octavos de final. Para el año 2016, Atlético Nacional llegaba a la Copa Libertadores con una gran expectativa de hacer algo mucho más importante. El equipo comandado por Reinaldo Rueda contaba con un equipazo en cada línea del campo, desde Franco Armani en el arco hasta Alexis Enríquez, Davinson Sánchez, Farid Díaz y Daniel Bocanegra en defensa. Un poderoso medio campo con el capitán Alexander Mejía, Alejandro El Lobo Guerra y Sebastián Pérez, y un superataque con cracks como Magnelli Torres, Orlando Berrío, Marlos Moreno, Jonathan Copete, Luis Carlos Ruiz y Víctor Ibarbo. Sumado a ello, para el segundo semestre llegaron grandes cartas al equipo como Mateus Uribe, Andrés Ibargüen o Miguel Ángel Borja. Un equipazo plagado de estrellas que quería algo más que participar dignamente. Venían de ganar la estrella 15 ante el Junior de Barranquilla y así convertirse en el equipo más veces campeón de Colombia. Y después de un proceso de 4 años compitiendo decentemente en el continente, ya era hora de buscar un título, ya que desde la Copa Merconorte del año 2000, el verde sumaba 16 años sin títulos internacionales y 2 subcampeonatos ante San Lorenzo y River Plate. El verde paisa fue ubicado en el grupo D junto a Peñarol, que fue el cabeza de serie, Huracán y Sporting Cristal. En la primera fecha el Rey de Copas visitó en Buenos Aires a Huracán, vigente subcampeón de Copa Sudamericana ante Santa Fe. Los colombianos se impusieron con superioridad por 2-0 con goles de Marlos Moreno antes de acabar la primera parte y Orlando Berrío en las postrimerías del juego. Para la segunda jornada el verde jugó su primer partido como local ante Sporting Cristal, uno de los 3 gigantes del fútbol peruano. Al final el verde se impuso con autoridad por 3-0. En la primera parte Davinson Sánchez firmó el 1-0 y su único gol con la camiseta verde. El segundo llegó de la mano de Jonathan Copete con una gran definición al rincón, mientras que en el tiempo complementario el verde lo liquidó con un gran gol de Marlos Moreno tras una espléndida pared con Víctor Ibarbo. En la tercera fecha, Nacional recibió en Medellín al 5 veces campeón de América Peñarol, y tras un primer tiempo algo enredado y escaso en opciones de gol, llegó el primero tras un remate de Daniel Bocanegra en donde el golero de los uruguayos le faltó mejor respuesta. Minutos más tarde los verdes tejieron una gran jugada en la que Marlos Moreno definió de gran manera al palo izquierdo para liquidar el partido y obtener 9 puntos de 9 posibles. Para la segunda mitad de la fase de grupos, Nacional asumió el rol de completar la clasificación. Debió visitar en la fecha 4 a Peñarol en el Centenario de Montevideo,
y la verdad los cafeteros se dieron un festín. Nada más arrancando el juego, Jonathan Copete definió de gran manera al ángulo para poner el rápido 1-0, mientras que Daniel Bocanegra, especialista en pelota quieta, puso el 2-0 con un hermoso tiro libre antes de los 45 iniciales. Para la segunda parte, el verde marcó el 3-0 gracias a una gran definición al rincón de Orlando Berrío, mientras que el 4-0 fue otro golazo, esta vez de Luis Carlos Ruiz, que bañó al arquero para darle a Nacional su segunda victoria por 4-0 ante Peñarol como visitante, ya que el verde lo había logrado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. En la penúltima fecha, Nacional visitó a Sporting Cristal en la capital peruana. Aquel 12 de abril de 2016, el verde firmó su quinta victoria al hilo por la mínima diferencia, tras un gran cobro de tiro penal de Víctor Ibarbo. Y la verdad es que este fue quizá el duelo más discreto de los paisas en la fase de grupos, ya que los peruanos desperdiciaron varias opciones de gol. En la última fecha, Nacional ya estaba recontra clasificado a octavos y como líder solitario de su grupo, recibió en Medellín a Huracán, que necesitaba mínimo sacar un empate para clasificarse entre los 16 mejores de América. Al final el duelo no pasó del 0-0 a pesar de las opciones del verde de cara al arco argentino. De esta manera consiguió ser el mejor equipo de la fase de grupos, obteniendo 16 de 18 puntos posibles, además de su mejor participación en la historia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En los octavos de final, Nacional, como primero de la tabla general de la fase de grupos, tenía el beneficio de enfrentar al último, es decir, al 16. En este caso fue un viejo conocido. Como les contamos hace instantes, Huracán debía sacar al menos un empate de Medellín para aspirar a clasificar. Tras conseguirlo, se ubicó segundo en su grupo con 8 puntos, lo que en la tabla general lo ubicó como el peor clasificado. La ida se debía jugar claramente en Buenos Aires. El 26 de abril, el Globo recibió al Rey de Copas en el Tomás Alfonso Ducó, y tras un partido muy parejo y no muchas opciones para destacar, se fueron nuevamente 0-0. Para la vuelta en Medellín, una semana más tarde, los dos equipos ya se conocían bastante y se sabía que sería una llave muy apretada. A los 23 minutos, el verde se fue arriba tras un penal polémico sobre el Lobo Guerra que Víctor Ibarbo cobró muy bien. Pero apenas a los 2 minutos el Globo respondió con una gran jugada que Cristian Espinosa definió fuerte abajo para poner el 1-1 parcial que le daba el tiquete a cuartos gracias al gol visitante. Así se fueron las cosas en la primera parte y aguardaba un vibrante segundo tiempo. Para los segundos 45 minutos, Nacional salió con hambre de victoria y asegurar su cupo en los 8 mejores de América. A los 58 minutos, el venezolano Alejandro Guerra armó una gran jugada con Orlando Berrío, definió en medio de las piernas del arquero para poner el 2-1 y meter de nuevo a Nacional en cuartos. Y lo cierto es que el venezolano terminó siendo la gran figura del encuentro. 9 minutos más tarde, Marlon Moreno hizo una gran jugada donde lo lograron interceptar, pero tras aprovechar la barrida del defensor, el Lobito agarró el balón, hizo una espectacular para eludir al rival y quedar mano a mano ante el arquero, definiendo fuerte al rincón para poner el 3-1 que empezaba a liquidar el pleito. No obstante, 9 minutos después Huracán cogió vida en la llave, ya que tras un centro como con la mano, Wanchope Ávila se inventó una media chalaca hermosa para dejar sin opciones a Franco Armani, marcar el 3-2 y mandar a callar a los hinchas verdes que llovían en puteadas para el argentino. Los últimos minutos fueron bastante apretados y de sufrimiento para el verde, ya que si llegaba el 3-3 pasaba automáticamente Huracán por el gol visitante. Por eso, terminando el juego, más exactamente a los 92, el verde tejió un contraataque perfecto con Orlando Berrío por la banda, que la puso al medio para Andrés Ibargüen, que con un taconazo hermoso se la dejó servida en bandeja a Jonathan Copete, que tras la salida del golero definió de vaselina para poner el 4-2 final y darle el cupo al verde a cuartos, que fue polémico por demás, ya que el árbitro venezolano José Ramón Argote se encaró mucho con los jugadores que terminaron en reclamos, además de insultos y patadas a todo Atlético Nacional. Nada nuevo en los argentinos. Para los cuartos de final no solo se daría una de las llaves más apasionantes en la historia de Atlético Nacional, sino en el de la Copa Libertadores. El verde paisa debía medirse ante Rosario Central, equipo que venía haciendo las cosas muy bien al igual que los colombianos. Golearon por 4-0 en el global a Gremio en octavos y era prácticamente una final adelantada por cómo se desarrolló la eliminatoria.
Todo empezó el 12 de mayo en Gigante de Arroyito en la ciudad de Rosario, donde los canallas salieron como mejor caracteriza a los argentinos, con el cuchillo entre los dientes y a buscar la victoria. Por eso en apenas 5 minutos los rosarinos se fueron arriba en el marcador gracias a un disparo impresionante de Walter Montoya, un remate de media distancia arriba al ángulo imposible para el golero verdolaga, para imponer condiciones en la serie. El duelo fue muy parejo de principio a fin. El verde tuvo jugadas donde bailaba a los argentinos a punta de toques increíbles que lastimosamente no terminaban en gol, mientras que los argentinos respondían con acciones milagrosas como la del segundo tiempo, donde Franco Armani tuvo una triple atajada impresionante donde salvó al equipo colombiano de un resultado aún más peligroso de cara a la vuelta en Medellín. Al final el marcador no pasó del 1-0 y los argentinos se iban con una renta corta pero importante a Colombia. El 21 de mayo de 2016 Nacional salió con la convicción de remontar la llave ante más de 45.000 espectadores, pero las cosas no empezaron bien para los verdolagas, ya que apenas a los 7 minutos Jonathan Copete cometía una imprudencia en el área que el juez no dudó en pitar como penal, que Marco Rubén, el gran delantero de los canallas, mandaba a guardar tras engañar hábilmente a Armani, para imponer condiciones y obligar al equipo colombiano a hacer 3 goles si quería meterse en semifinales, ya que por gol visitante no le servía el 2-1, por lo que al verde le tocó remar contra la corriente y buscar rápidamente el empate en el marcador. Por eso Reinaldo Rueda tuvo que meterle mano al banco y arriesgar metiendo atacantes, así que sacó del campo a Sebastián Pérez y metió a Orlando Berrío, en el que seguramente es uno de los mejores cambios en la historia de Nacional, y ya les cuento por qué. Llegando al final de la primera parte, Orlando Berrío batalló de gran manera una jugada donde le ganó a varios rivales y puso un centro en el área para que el 10, Magnelli Torres, la empujara y pusiera el 1-1 antes de ir a las duchas y darle algo de tranquilidad al equipo paisa. Así se iba la primera parte y aguardaba la segunda mitad más agónica en la historia del equipo paisa. Últimos 45 minutos de este partidazo y Nacional entró enchufado al campo. Llegando a los 49, Magnelli filtró un pase al área que el defensor rosarino no supo rechazar de buena manera, dejando el rebote a casi nadita. Marlos Moreno agarró la pelota y se la dejó servida a Lobo Guerra, que definía muy bien ante la salida del arquero Sosa para poner el empate global y dejar a un gol de la clasificación al verde, que todavía le quedaba toda una segunda parte para conseguir el milagro. El cotejo fue de ida y vuelta tal cual como en la ida. Los argentinos tuvieron para liquidar la serie en los últimos minutos, pero no supieron aprovechar, en una contra mortal donde el verde dio ventajas. A pesar de ello le dio vida a los colombianos y aterrizando a los 94 minutos, Andrés Ibargüen arrancó una gran jugada prácticamente desde mitad de cancha. Se quitó de encima varios rivales y desde la banda izquierda lanzó un centro venenoso al área que Alexis Enríquez le bajó a la subeldiana de gran manera al milagroso Orlando Berrío, que la empujó para poner el 3-1 de la clasificación y romper hasta récord de decibeles en la historia del Atanasio Girardot, el gol más gritado para Atlético Nacional en sus 79 años de historia sin duda alguna. Aquí se dio todo un borbollón, ya que el extremo cartagenero, en vez de ir a celebrar con la hinchada, decidió gritárselo en la cara al arquero Sebastián Sosa, quien acusaron de haber tenido insultos racistas con Berrío y Marlos Moreno en la ida. El caso es que todo esto terminó en una batalla campal donde el juez expulsó varios jugadores, incluyendo al anotador. El duelo terminó hasta el minuto 101 y muchísimo sufrimiento para la hinchada verdolaga, que veía cómo su equipo se metía en semifinales de Copa Libertadores tras 21 años, una serie que quedó en la historia de la competición y en la memoria de todos sus hinchas. Ahora venía la recta final y todo se pondría aún más emocionante. Semifinales de Libertadores para un equipo colombiano después de 3 años tras la épica participación de Independiente Santa Fe en 2013, donde cayó ante Olimpia de Paraguay, que por cierto, si quieren ver, amigos, la época dorada de El León en el continente, que coincidió con la de Atlético Nacional, se las dejo en la descripción de este videazo. El rival ahora sería un gigante tricampeón de América y del mundo, Sao Paulo de Brasil, el que para muchos es el más grande de ese país, me incluyo. El tricolor venía de dejar en el camino a Tijuana y
y Atlético Mineiro. La ida se disputó en el mítico Morumbi. Dos equipos con un amplio historial entre sí se disputaban un cupo en la final y como buena serie de semifinales ambos tuvieron sus opciones, pero lo que cambió el duelo a favor de Nacional fue la tarjeta roja que recibió Maicon al minuto 73. Al verde estaba recién llegado un inspirado Miguel Ángel Borja que venía de hacer una campañota con Cortuluá en el Apertura 2016, siendo goleador del campeonato y la joya del fútbol colombiano. Y Nacional llegó a esta fase sin un 9 definido, por lo que Borja encajaba perfecto en el 11 de Reinaldo Rueda. Arrimando a los 82 minutos, el verde armó una jugada increíble, una consecución de pases entre cracks como Magnelli Torres, Alejandro Guerra y Marlos Moreno que dejaron mano a mano al goleador cordobés que definió al rincón izquierdo para poner el sorpresivo 1-0 y uno de los mejores goles de la Copa. No conforme con ello, Nacional buscó ampliar la ventaja y aprovechando el hombre de más y la moral en todo lo alto, tejió otra jugadota impresionante donde Marlos asistió con un taco precioso nuevamente a Miguel Ángel Borja que con un zurdazo potente la mandaba a guardar para sentenciar la ida y darle a Nacional medio tiquete a la gran final continental. El verde lograba una victoria más que histórica y quería afianzar su boleto a su tercera final libertadora. 7 días más tarde, Nacional recibió al gigante brasileño en un marco hermoso en Medellín, y al verde se le pegó aquello de salir dormido en los cotejos como buen equipo colombiano. Sao Paulo asumió el rol de remontar la serie y en los primeros minutos generó varias opciones de gran peligro. Y es por eso que en apenas 8 minutos Jonathan Calleri puso el 1-0 de cabeza para meter presión y nerviosismo a la llave. A pesar de ese mazazo, Nacional se despertó y en apenas 7 minutos respondió, ya que tras un gran pase al vacío de Orlando Berrío, Miguel Borja agarró una gran carrera donde definió duro al palo izquierdo del arquero para empatar el juego y darle tranquilidad al equipo paisa. Así se iba la primera parte y para la segunda, Sao Paulo recibió otra vez expulsiones. En este caso para Diego Lugano y Wesley, todo por doble amonestación tras los airados reclamos al juez que pitó una clara mano penal tras un centro de Lobo Guerra. El lanzamiento lo cobró un especialista como Miguelito Borja que engañó al arquero y sentenció el partido y la serie con el 2-1 parcial y el 4-1 global. De esta manera, Atlético Nacional lograba la hazaña y se metía a una final de Copa Libertadores tras 21 largos años de espera. El verde iría por su segunda copa ante la revelación del torneo. La gran final de la Copa Libertadores 2016, Atlético Nacional la tuvo que afrontar ante la revelación del torneo. Un desconocido y sorprendente Independiente del Valle llegaba a su primera final internacional después de hacer una campaña surreal. Tras una apretada fase de grupos donde sufrió para clasificar, se tuvo que ver las caras ante el vigente campeón de América, River Plate, y tras un global de 2-1 los eliminó en el mismísimo Monumental. Después de ello se midió ante un grande de México como Pumas UNAM, a los que terminó liquidando por penales en la capital mexicana, y como cereza para el postre, eliminó en semifinales al gran Boca Juniors que iba por su séptima Copa Libertadores, pero tras el 2-1 en Quito y el 3-2 en Buenos Aires terminó liquidado por un impresionante equipo ecuatoriano que ya era apodado el Matagigantes, y al final el tiempo dio la razón porque este equipo ya tiene 2 copas, Sudamericana y una Recopa, un proyecto sólido que es ejemplo para toda Sudamérica y el mundo, además de tener una cantera y un proceso de formación que ha sacado jugadores de talla mundial a los mejores equipos de Europa. Hago todo este contexto porque cada tanto te toca leer que a Nacional le tocó fácil la final de 2016, porque colombiano que se respete desmerita a otro colombiano. El 20 de julio de 2016 se disputó el primer duelo de la gran final continental. Atlético Nacional visitaba el Atahualpa de Quito, con un masivo acompañamiento de su hinchada que llevó más de 13.000 espectadores para aquella noche. El duelo inició y el verde sobre los 35 minutos empezó a imponer condiciones, cuando Orlando Berrío sacó un gran remate de media distancia al rincón para dejar sin opciones al arquero Ascona. El partido fue más bien cómodo para Nacional, que supo darle manejo a lo largo de los 90 minutos, pero se olvidó de un pequeño detalle: liquidar las cosas. Y por eso al final del juego Independiente del Valle lo empató tras una jugada confusa llena de rebotes, donde el defensor central Arturo Mina terminó empujando el balón al fondo para hacer estallar el Atahualpa y dejar todo en tablas para una vuelta infartante entre los dos mejores equipos de aquella Copa Libertadores.
El 27 de julio Medellín se vistió de gala para recibir su segunda final de Copa Libertadores de América. El Atanasio, con más de 45.000 almas y un recibimiento histórico, aguardaba por la que sería la segunda estrella de Atlético Nacional en el continente. El duelo arrancó y los locales se fueron encima a buscar el título, tanto así que en apenas segundos Miguel Ángel Borja tuvo lo que era el inminente 1-0 para el cotejo, pero la mandó a las nubes. Los primeros minutos fueron todos para el elenco antioqueño. Se veía venir el primero. Sobre los 8 minutos Magnelli Torres cobró un tiro libre venenoso que terminó pegando en el palo, quedando el rebote para el goleador Miguelito Borja, que remató con furia para poner rapidito el 1-0. Gol de camerino para ilusionar a su gente. Y la verdad es que a lo largo de los 90 minutos la mayoría de opciones fueron a favor del verde paisa, que al igual que en la ida le faltó liquidar el marcador. Al final, como en toda serie de ida y vuelta, Nacional tuvo que apretar, aguantar y alentar para conseguir el objetivo. Arribando a los 94 minutos, Néstor Pitana, árbitro argentino, pitó el gran final después de un saque de arco desesperado de Ascona para hacer estallar en delirio a toda Medellín y Colombia en un logro de enmarcar para la institución más exitosa del país. Aquel 27 de julio no solo marcó el último gran éxito internacional para el fútbol colombiano, sino que consolidó a Atlético Nacional como el equipo más grande del Pacífico sudamericano y uno de los más grandes de América. Una noche que los hinchas del verde ansían volver a vivir. 10 años ya se cumplen de la noche más linda del mundo verdolaga. ¡Árbitro! ¡Venga! ¡Que queremos celebrar la Copa! ¡Mira! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Nacional campeón! ¡Nacional campeón! ¡Terminó! ¡Está en la Copa! ¡Un poema de felicidad! ¡Un homenaje a la alegría! ¡Un sentimiento incontrolable! ¡Desde ese momento en que se rompe la calma! Sonará increíble, pero la Copa Libertadores 2016 fue la última gran participación internacional de Atlético Nacional, ya que desde dicho año el verde por mucho ha clasificado hasta octavos de final. Hagamos un breve repaso. Fuera del título de Recopa en 2017 ante Chapecoense, Nacional solo ha tenido papeles discretos que rayan lo mediocre. En 2017 quedó afuera en fase de grupos como campeón defensor. En 2018 lo eliminó Atlético Tucumán en octavos de final. En 2019 ni siquiera pasó de la tercera fase previa luego de perder en penales ante Libertad. Meses después fue goleado a manos de Fluminense por segunda fase de Sudamericana. En 2020 lo eliminó un don nadie como River Plate de Montevideo en segunda fase de Sudamericana. En 2021 fue humillado en fase de grupos en Libertadores, quedando último. En 2022 nuevamente no pasó de las fases previas, esta vez ante Olimpia. En 2023 fue eliminado en octavos de final en una pecheada histórica ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Para 2024 lo eliminó otro don nadie en fases previas como Nacional de Asunción. En 2025 quedó eliminado en octavos ante un discretísimo Sao Paulo por penales y en 2026, ¿qué te puedo decir? Lo eliminó y humilló su acérrimo rival Millonarios en fase nacional de Copa Sudamericana en Medellín. Si ven, amigos, solo vergüenzas internacionales para un equipo acostumbrado a competir por fuera del país. Todo esto debe servir para que Nacional abra los ojos y recupere su hegemonía en Sudamérica. Un equipo con 37 títulos, 7 de ellos internacionales, no puede permitirse más fracasos como estos. Los jugadores deben saber qué camiseta están representando, una camiseta de prestigio en el mundo del fútbol. Y ya sabemos que el problema no es solo de Nacional, sino de todo el fútbol colombiano, que al pasar de los años solo suma fracasos en torneos internacionales. Esperemos que las cosas cambien y podamos volver a ver generaciones doradas como aquella de 2016, que siempre estará en la retina y en la memoria de los hinchas verdes. Ahora es momento que dejes tus comentarios sobre este especial conmemorativo de los 10 años de la última Copa Libertadores para Atlético Nacional. ¿Crees que el equipo vuelva pronto a tomar fuerza en el continente? ¿Que recuperará su memoria copera? Escribe tus opiniones, que estaré muy atento. Si te gusta este contenido, recuerda compartirlo con los tuyos y suscribirte al Gabinete Futbolero, un canal dedicado a nuestro fútbol profesional colombiano. Felicitamos a todos los hinchas por esta década de gloria continental y recuerden siempre, amigos, vivir el fútbol en paz.